Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy, domingo segundo de Adviento, y hemos escuchado del Evangelio de boca de los enviados de Juan. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Mateo 11. Queridos hermanos, nos estamos preparando a celebrar el misterio de la Encarnación, el misterio de la Natividad, el misterio del advenimiento del Mesías, que superaba toda expectativa. Se hizo carne. Así como los judíos se prepararon 4000 años para recibir al Mesías, así también nosotros tenemos 4 semanas para prepararnos, renovarnos, purificarnos, escuchando la palabra de los profetas, que se ha cumplido ya en Cristo, y renovar la venida de Jesús en nuestras vidas, contemplando y meditando este misterio grande. Dios hecho hombre. Renovar nuestra fe implica esto: más oración, más interioridad, más contemplación del misterio que ya aconteció, y renovamos con la Iglesia madre y maestra a través de su pedagógica liturgia. Por la fe renovamos nuestra certeza de que el Mesías ha llegado, y nuestra esperanza se dilata, esperando su última venida en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Dice Santo Tomás de Aquino, porque 4000 años de preparación. ¿Por qué? 4000 años de larga espera. Y responde, por la gravedad del pecado de nuestros primeros padres. Hacía falta este tiempo, porque el hombre debía experimentar la necesidad, el hambre de quien alguien lo salvara. Es como cuando pasa con nosotros que pecamos y no pasa nada, parece que no pasa nada, pero de hecho no es así. No se abre la tierra, no cae ningún rayo, no. Hay una grieta invisible que solo se descubre con la experiencia de la fe. Así igual, la experiencia del Dios verdadero necesita este Adviento, porque así también nosotros, cuando pecamos, nos damos cuenta del mal cuando el agua nos llega al cuello. Entonces sí experimentamos la necesidad. ¿Dónde está Dios? Por otro lado, no podía ser más, porque el hombre podía experimentar, dice Santo Tomás, la pérdida de la esperanza de salvarse. Por eso, en los registros de Dios, 4000 años no son nada. Cuando llegó el momento señalado, preparado de siglos, estaban las profecías de Isaías, de Daniel,
Ellas son históricas y al día, contando las 70 semanas de Daniel exactamente, indicaba, calculaba los días exactos del nacimiento, el mismo lugar, la crucifixión del Mesías mismo en la cruz. Era necesario, estaba profetizado. Contando las 70 semanas, especular. Por eso decían, se cumplían en Daniel, por las palabras de Daniel, el Mesías está ya aquí, está con nosotros. Como diríamos nosotros, se cumplieron los signos hoy también del anticristo. Del anticristo, sí, del anticristo, del fin de la historia. ¿Y quién los ve? ¿Quién ve los signos? ¿Debemos esperar más aún todavía? ¿Quién ve esos signos? ¿Quién ve los signos del fin de los tiempos? De la gran apostasía, de la reducción de los fieles a la mínima expresión, de la abolición del holocausto, del sacrificio de la misa verdadera. ¿Quién lo ve tal cual? Porque las reformas, la revolución, mejor dicho, de la Iglesia con el Concilio Vaticano II y la liturgia cambiada, fue a causa de la poca fe, de la disminución de la fe. Jesús viene. Jesús viene. Jesús vino. Jesús volverá. ¿Cómo espero al Mesías? Cuando escuchamos las palabras, vieron al Mesías, pero no tenían fe, no esperaron. Los judíos cerraron los ojos. Jesús será para el precursor, su primo, el Bautista, que hoy aparece como figura central, el Mesías, al que quiere confirmar a sus discípulos antes de morir. No lo recibieron porque estaban ciegos, los judíos estaban cegados. Solo un pequeño resto preparado por el Bautista seguirán a Jesús. Aún más reducido en el Gólgota, una mujer. Eso será la iglesia, remanente, fiel, que perseverará hasta el fin de los siglos, al fin de los tiempos. Una persona que le dice no a Dios, en un momento dice San Alfonso María de Ligorio, Dios los ciega. Sí, hermanos, Dios los ciega. Le quita la capacidad aún de poder percibir los signos. Aunque ellos griten, clamen, sean patentes y no pueden verlos. Les saca la luz, dice San Alfonso, les saca la luz por más que resucite un muerto, el ejemplo de Lázaro. Juan hoy está en la cárcel. Se van cumpliendo las promesas de siglos, el último de los profetas, el último eslabón. La gente creía que Juan era el Mesías, le enrostraba a Herodes su religiosidad superficial.
que le gustaba escucharle, mas su vida era otra, porque era supersticioso. Es una deformación de la religión, mas no es fe. No te es lícito vivir en adulterio con la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y conseguirá finalmente su muerte, cortarle la cabeza sobre una bandeja de plata. Desde la cárcel los discípulos del Bautista, que se preparaba ya para el final y tenía la certeza de quién era el Cristo, el Mesías, obviamente, está entre vosotros, dirá, que preparaba a Cristo, los envía a Jesús, se desprende de ellos, los encomienda al Señor, no porque dudaba quién era el Señor. Él dice: yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, pero los envía a preguntar, más para confirmarlos: ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro? Los manda para fortalecer su fe titilante de sus discípulos que están a punto de escandalizarse con la muerte del santo Juan. Contentarles, fortalecerles, animarles. Cristo debía hacerlo aún con los judíos, ser el dueño del mundo, derrotar a sus enemigos. No esperaban, como decía Isaías, a un Cristo sufriente, no lo esperaban, no les entraba en la cabeza. Por eso era un reinado del Mesías por el derramamiento de sangre, del Mesías verdadero. Este era así. Por eso Juan y todos los que lo seguirán al Señor en adelante se les cortarán la cabeza. Y por Dios, no siempre con leones y martillos crueles, a veces con cárceles sin barrotes, aislamientos y ninguneos de este mundo que rechaza al Señor, al Mesías, que apostata. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Jesús hace milagros, cura enfermos, resucita muertos, cumple las profecías, el reino llega. Cuéntenle a Juan lo que sus ojos ven, sus oídos oyen. Bendito quien no se escandalice de mí. Hoy se escandalizan muchos porque no pueden ver. Por ser cristianos, por correr la misma suerte de Jesús. Hagamos una religión a nuestra medida, la religión del bienestar, el rechazo, el vacío, el ninguneo. No encajamos nosotros en este mundo, nunca fuimos, menos hoy. Decir que nuestro Señor no tuvo la capacidad pedagógica para darse a conocer es grande blasfemia. La gente no creyó porque estaban cegados y Dios lo permitió. Fortalece sí la fe de sus discípulos frente a la muerte de Juan, y lo hará después en Pentecostés. Juan por denunciar el adulterio de Herodes. 200 años después los cristianos también seguirán preguntando: ¿dónde está el reino de Cristo? En Roma reina el César, Júpiter, los demonios. Hay que empezar a conquistar el mundo boca a boca. Así los primeros cristianos, que celebraban en las catacumbas
en las Domus Ecclesia, el santo sacrificio de la misa, ya inmediatamente después de la Pascua de Jesús, encomendada a Pedro y a los apóstoles. Hagan esto en conmemoración mía. Muchos morían por no adorar a los falsos dioses. No podemos vivir sin el domingo. Sine domenica non possumus. Hoy no te tiran a los leones, pero te obligan a estar fuera a través del aborto, de la ideología de género, de la educación sexual, del materialismo rampante, de la falta de religiosidad, el culto al hombre, y con la iglesia que se pliega a él, se adormece la capacidad de percepción, se ciega la capacidad de ver, se impide la capacidad de escuchar y entender. Frente a la sentencia "no lo conozco" del divino juez, también muchos escucharán, esta vez sí. Preferirán morir antes de negar al reino de Cristo. Muchos otros, y que promete el cielo. Muchos mártires. El martirio hoy es más sutil, por ahora. El martirio de no tener ya la misa verdadera, no tener una familia cristiana verdadera, no tener una comunidad que acompaña verdadera, vivir en un ambiente de trabajo y de educación cada vez más agresivo, nos hace retraer higiénicamente. También nosotros, en nuestros días, como es en los días de Juan, nuestras cabezas caen. Y podemos también caer en la ceguera. Para eso está Adviento, tiempo de penitencia, tiempo de revisar nuestros corazones aturdidos, embotados, incapacitados para sentir y gustar las cosas de Dios. Tiempo mariano por excelencia, como ella que meditaba estas cosas en su corazón. Preparemos pues, pidiéndole a María Inmaculada, en estos días, que se abran nuestros ojos, los ojos de la percepción, de la sensibilidad interior, de la conciencia letargada y dormida. Ella que no lo tuvo, porque fue la única que fue fiel al pie del Calvario, como lo fue en la cueva de Belén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.